En la primera parte del tema que denominamos disciplina eclesiástica, tratamos todo lo que tenía que ver con los procedimientos. ¿Cuál es el procedimiento bíblico para tratar este tema de disciplina dentro de la iglesia? Y vimos allí cómo la Biblia nos enseña, si nosotros vemos a un hermano que está en algún pecado, ir y reprenderle, estando a solas con esta persona. Ir y llamarle la atención en el buen sentido de la palabra, en el sentido no con un espíritu de que uno se cree mejor que la otra persona. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, él dice que si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y nuestro deseo y la oración es que si nos toca reprender a alguien a solas, o si nos toca a nosotros que nos reprendan a solas, que eso sea suficiente para arrepentirnos, darnos cuenta que Dios está utilizando a un hermano en Cristo, a una hermana en Cristo, para hacernos recapacitar. Dios está utilizando a esta persona. Y eso debería ser suficiente para pedir perdón a Dios, arrepentirme. Recuerden que arrepentimiento significa un cambio total de actitud respecto al pecado. Eso es arrepentimiento. Quiere decir que si esto que vengo cometiendo me doy cuenta que Dios no lo ve con agrado, me doy cuenta que esto no es lo que Dios quiere para mi vida, que es más, contradice a la palabra de Dios, la Biblia, entonces debe haber un cambio de mente. La forma como yo ahora veo esa actitud o esa acción pecaminosa debe cambiar y debe decir: ya no más, ya no quiero eso, esto desagrada a Dios, yo iba por este camino que me estaba alejando de Dios, pues ahora me arrepiento, ya no quiero ir más por este camino, giro y voy por el camino que le agrada a Dios. Eso es arrepentimiento. No es solamente llorar por el pecado, no es solamente decir: sí, me doy cuenta que estoy mal, pero no hay un cambio. Si alguien llora por lo que hace sin un cambio de actitud y sigue cometiendo el mismo pecado aún después de llorar, eso se llama remordimiento. Y lloramos y nos lamentamos de lo que hacemos, pero no hay un cambio. No hay un dejar de hacer esto que está mal. Pues entonces no hay arrepentimiento, al menos el arrepentimiento bíblico. Entonces Mateo 18 nos enseña el procedimiento. Estando tú y tu hermano a solas, si te oyere, muy bien, allí queda, no se hable más del tema. Si no te oyere, pues entonces ya ahí presenta algunas otras instancias más. Hay que pasar luego a otra instancia, donde hay más gente que solamente tú y tu hermano a solas. Ya hay testigos allí, y hay que llevar testigos. Y así va pasando de una etapa menor en gente a una etapa mayor en gente, porque al final dice Mateo 18, si no ya hay que presentarlo a la iglesia. Y no solamente va pasando de menor a mayor en el sentido del número de personas, sino que también va saliendo cada vez de lo privado y cada vez se va dejando de ser privado y se está convirtiendo en algo público. Y ya cuando se lleva a la iglesia va a ser algo público, porque va a ser delante de todos los otros miembros de la iglesia. Y ahí es donde viene ya la última fase de esto, y hemos visto el procedimiento que da el apóstol Pablo diciendo: reunidos todos ustedes, congregados ahí los hermanos, y con mi espíritu también junto con ustedes,
lo que tienen que hacer es entregar a esa persona, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y hemos visto que eso de ser entregado a Satanás tiene el propósito de enseñar algo al que es entregado a Satanás. El libro de Hebreos en el capítulo 12 nos dice que Dios al hijo que ama disciplina. Y Dios ha entregado autoridad, ha delegado responsabilidad a la iglesia para ejercer esa disciplina con los hijos de Dios que persisten en pecar. No es que a la primera son sorprendidos y ya se les disciplina. ¿Recuerdan que cuando les hablé de la disciplina de los hijos, le dije, no castigue usted a su hijo a la primera que hace algo malo? Tiene que conversar con él, tiene que decirle que eso está mal. En una segunda oportunidad nuevamente hablar con su hijo, hacerle recordar la primera conversación que tuvieron, otorgando oportunidad para que se arrepienta, para que deje de hacerlo malo. Pero si le anticipamos que si continúa así, le vamos a castigar con vara. En las cuestiones de la iglesia es igual, no es a la primera. Vamos y hablamos con la persona, estando la persona y nosotros a solas. Como no hace caso, si no hace caso, entonces llevamos de algunos testigos, por lo menos 2. Entonces ya será una conversación por lo menos de 4. Y así vamos yendo de etapa en etapa. Y aquí estamos ya en un caso donde esto se hizo público y Pablo dice, el apóstol, necesitan hacer algo porque no están haciendo nada. Los líderes de la iglesia no querían hacer nada. Por la razón que sea, no está mencionado en la Biblia, pero por alguna razón ellos no deseaban hacer nada con el caso. Ahora, esto muchas veces puede ser dejadez simplemente. Muchas veces hay dejadez, flojera, negligencia en los creyentes que no toman la decisión de dejar sus pecados. Y por otro lado, hay negligencia, el dejar para después, en los líderes de una congregación, de decir, sí sé lo que tengo que hacer, ya sé que hay que corregir esto, pero ya luego hablaré con la persona, ya luego trataremos el caso. Y cuando no se trata a tiempo, lo que sucede es que eso se hace todo un desastre y se vuelve algo público. Y ya cuando es algo público hay que tratar el asunto. Entonces no sabemos si es por negligencia o por otra razón, pero los líderes en la iglesia de Corinto no están tratando el tema. Todos en la iglesia saben que el hermano fulano de tal está conviviendo con la esposa de su padre. Y nadie hacía nada. Y las personas de fuera de la iglesia ya lo sabían, se había vuelto un escándalo. Por eso Pablo les dice, tienen que tratar el tema. No pueden tapar el sol con un dedo. No pueden pensar que, bueno, eso se va a solucionar solo. No se soluciona solo. Necesitan entregar a la persona a Satanás, para destrucción de su carne, para que Dios trate con esa persona en lo físico, con una enfermedad, con algo que no puede curar luego la persona, hasta que no se arrepienta. Porque queremos salvar su alma. Y aquí es donde entramos en el propósito de la disciplina, que tiene que ver más con esta segunda parte en el día de hoy. Los procedimientos lo hemos tratado más detalladamente en la primera parte. Pero en esta segunda parte queremos más bien centrarnos en cuál es el propósito de la disciplina. ¿Por qué Dios quiere que hagamos esto? El propósito lo tenemos allí en el capítulo 5, versículo 5. En la segunda parte, donde dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, que el propósito, en primer lugar, para una disciplina de esa forma, es el beneficio del cristiano que está cometiendo ese pecado.
Es el beneficio espiritual de este cristiano. Cuando finalmente se arrepienta, no es que la disciplina en sí misma, como disciplina, sea un beneficio. Es el mismo ejemplo que le daba respecto a la disciplina de los hijos en el hogar. ¿Cómo es que un hijo puede ver que cuando el padre le está disciplinando con vara, puede sentir en eso una manifestación de amor? Cuando eso duele. ¿Dónde está el amor allí si me está disciplinando? Me duele, me hace llorar. El hijo tiene que entender la motivación del padre. El padre tiene que saber comunicar su motivación. Pero cuando el niño ve que sus padres no lo castigan con ira o como un desahogo de su ira y su frustración, pero con toda calma y amor toman la vara y disciplinan, el niño comprende que detrás de ese producir dolor con la vara hay amor en sus padres para con él, porque desea sus padres que sea un buen hijo y en el futuro un buen ciudadano y también en el futuro un buen padre, una buena madre. La disciplina en el momento que se está aplicando parece que no tuviese ningún beneficio. Por eso es que aquí es donde viene una actitud que no se esperaría que tuviese la persona que ha sido sometida a la disciplina, pero que lamentablemente ocurre en muchos casos. La persona que es disciplinada se ha llenado de resentimiento, porque a nadie le gusta que lo disciplinen, a nadie le gusta que le digan te vamos a apartar de la comunión. Y claro, eso tiene sus etapas, ¿verdad? En algún momento la sanción puede ser simplemente inhabilitación para el ejercicio de un ministerio dentro de la iglesia. Todavía no es expulsión. Luego eso si la persona persiste en pecar, puede la sanción ser cada vez mayor. Aquí Pablo está hablando de un caso tremendamente escandaloso y dice ya lo que toca ahora es apartar. Es más, al perverso, dice en el último versículo de este capítulo, apartar al perverso de entre vosotros. Pero lo que no debe suceder, y debemos cuidarnos de esto, ¿por qué les digo esto? Porque no sabemos, Dios no quiera, y nosotros tampoco queremos, los hermanos en Cristo, que en algún momento alguno de nosotros esté en la situación de un disciplinado. Pero si acaso alguna vez nos tocaría estar allí, mi consejo para usted, recuerde por favor en el futuro, si alguna vez tiene que estar en un caso así, y usted está siendo disciplinado, en primer lugar tiene que reconocer algo, que si está siendo disciplinado, es porque hay algo que ha estado cometiendo, ha hecho mal, delante de los ojos de Dios, y que es necesario, que se merece una disciplina. No que es el cristiano de peor categoría, no que es el cristiano al cual Dios ya no ama y todos los demás hermanos ya no queremos verlo nunca más. No es esto. Ahora, esta es la mentira que Satanás puede poner en la mente de alguien que está siendo sometido a la disciplina. Si alguna vez le tocara a usted, y ruego a Dios que no sea así, pero recuerdo las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 6:1 cuando dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado en el futuro. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros podría caer preso, enredado dentro de su naturaleza pecaminosa y estar cometiendo algo que no está bien y no tenemos la fuerza espiritual para dejar eso. Y Dios tiene que utilizar la disciplina dentro del seno de la iglesia para hacernos recapacitar, porque nuestra voluntad está rebelde, porque insistimos en seguir pecando en el mismo asunto. Si alguna vez alguno de ustedes estuviese en esa situación,
recuerde las palabras que le digo hoy. Aunque en ese momento le duela que le estén disciplinando, aunque en ese momento sienta que le están recortando privilegios, aunque en ese momento sienta que todo esto es injusto y se ha olvidado de qué cosa lo llevó hasta ese punto, y lo que lo llevó hasta ese punto naturalmente ha tenido que ser una vida de pecado, pero si acaso olvidara eso, recuerde por favor mis palabras en ese momento. No llene su corazón de resentimiento. No permita que el resentimiento ingrese a su corazón y haga una plantita, que germine allí en su corazón la raíz de amargura. No permita. Eso es lo que Satanás quiere. Imagínense, tengo que disciplinar a mi hija y ya le he advertido una vez y otra vez y persiste en desobedecer. Tengo que utilizar la vara. Cuando le castigo con la vara, imagínese usted si después, todo el día, mi hija no me quiere hablar. Imagínese usted si después mi hija está resentida en la casa y piensa que papá es malo porque me castigó. Y ahora no le hablo, y ahora no le obedezco, menos no tengo ganas de obedecer. Eso es lo que el enemigo quiere, ¿verdad? Ahora, si son niños, van a ir aprendiendo poco a poco. Pero usted recuerde mis palabras, por favor, en el futuro, si alguna vez está en esa situación. No deje que el resentimiento y la raíz de amargura llenen su corazón. Es lo que se ha visto muchas veces. Es la reacción lamentable que a veces han tomado personas que han sido sometidas a la disciplina. Y en segundo lugar, recuerde mis palabras. Si usted es disciplinado o disciplinada, no tome la decisión equivocada de retirarse de la iglesia donde lo están disciplinando. Ni para irse al mundo y decir, bueno, ahora entonces yo voy a hacer como quiero, ya que me han disciplinado, al fin y al cabo yo estoy disciplinado. Ya puedo vivir como quiera, voy a seguir pecando. Eso es lo que Satanás quiere. Algún otro puede decir, bueno, yo no me voy al mundo, pero me voy a otra iglesia. Y se va resentido con los que le han aplicado la disciplina en una iglesia y se va a buscar otra iglesia. ¿Cómo llega a esa iglesia? Con un espíritu de resentimiento. No llega a aportar nada bueno a la nueva congregación a la que está asistiendo. Y pobre congregación no tiene la culpa allí de que alguien venga con ese espíritu. Lo que he visto a través de los años, y no solamente hablo de mi tiempo de ministerio como pastor, lo que he visto a lo largo de los años de mi vida cristiana, que personas que han tomado esa actitud no han prosperado en su vida espiritual. Han ido a otra iglesia y en esa otra iglesia han tenido otra vez otro problema o parecido, y luego se han ido a otra y están recorriendo diversas iglesias porque no arreglaron y no dejaron que la situación terminara, el proceso de la disciplina cumpliera su efecto. No se quedaron en su propia iglesia. Caso contrario, lo que he visto en personas que han recibido, han aceptado la disciplina de Dios por medio de la iglesia. Y aunque en el momento todavía no tenían ni las agallas ni el coraje para dejar sus pecados, pero entendieron que Dios los estaba disciplinando. En algún momento esa disciplina produjo el efecto esperado, produjo arrepentimiento. Y ese arrepentimiento hizo que esta persona dejara su vida de pecado y se acercara una vez más a los líderes de la iglesia y compartiera: ya he dejado mi vida de pecado. Gracias al Señor que utilizó la disciplina otorgada por esta mi iglesia. Hoy me doy cuenta que anduve mal, pero quiero contarle
pastor o líderes, que esto ya terminó, ya he dejado esa vida de pecado, estoy arrepentido, quiero volver a la comunión con los hermanos. Y qué bonito ver lo que se llama la restauración de la persona disciplinada. De hecho, cantábamos antes del tiempo de la predicación y me llamaba la atención la letra de una canción. Tu gracia, hablaba de una canción de tu gracia que me salvó, tu gracia que me restauró. Eso bien puede ser la canción de alguien que fue sometido a la disciplina de la iglesia, pero que después la disciplina produjo arrepentimiento, la persona dejó su pecado y fue otra vez reintegrada y restaurada la persona, vuelta a habilitar a la comunión con los hermanos y al ejercicio de algún ministerio que estaba teniendo. ¿Y qué veo a lo largo de los años? Que personas que hicieron esto, han pasado los años y hoy están en una vida espiritual fructífera, gozosa. Muchos de ellos incluso están sirviendo a Dios en la obra de Dios en diversos ministerios, otros están en la obra misionera. Y claro, los ves sirviendo al Señor en un campo misionero y no puedes imaginar que un día esa persona también pasó por la disciplina de la iglesia, pero que no llenó su corazón de resentimiento y no huyó de la iglesia que Dios estaba utilizando para disciplinarlo. Se quedó allí, pasó el tiempo del llanto, pasó el tiempo de la disciplina, se arrepintieron y claro, ahí se cumple el proverbio: mas el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que se desea cuando castigamos a un hijo en casa, cuando le decimos no vas a salir más por unos, no sé, 15 días, no puedes salir a esto, aquello, estás disciplinado aquí. Algunos adolescentes lo que han hecho es irse de casa, se han escapado y no han querido quedarse en el hogar. Eso es triste, porque al final quien es más desdichado es el hijo que se fue. ¿No dice eso Lucas capítulo 15? El hijo que se va del hogar vive de manera miserable, porque tanta comida y pan hay en casa de mi padre y yo aquí estoy muriendo de hambre. Así como un hijo en nuestra casa sería una mala actitud, una mala decisión, que se fuera de la casa porque el padre lo disciplinó. De la misma forma, está mal que si alguno de nosotros es sometido a disciplina, luego huya de esa iglesia donde fue sometido a disciplina. Uno debe esperar que le restauren la disciplina en el lugar donde se la aplicaron. Esto trae bendición, honra y gloria a Dios. Y de allí en adelante, si usted se quiere ir luego a otra iglesia, será después. Porque lo que no arregles en un punto de tu vida, en un punto determinado, con un grupo de personas, será una cuestión sin arreglar a lo largo de tus vidas, que siempre va a afectar de una u otra forma a tu vida espiritual. Y si no es a tu propia vida, es a la de tus hijos o de lo de algún familiar cercano. Quédese, si alguna vez le tocara pasar por eso, quédese en el lugar donde le están sometiendo a disciplina y entienda que Dios está utilizando esto porque quiere quebrantar su voluntad, quiere llevarlo al arrepentimiento. Confiese sus pecados al Señor, luego acérquese a los líderes que han dirigido toda la asamblea de disciplina en la iglesia y comunique, comparta que usted ya se arrepintió y que ahora está listo, está dispuesto a ser reintegrado a la comunión y que se le levante la disciplina. Y así como públicamente se compartió que usted estaba disciplinado, también públicamente se comparta que ya no está más disciplinado, que ya terminó el tiempo de la disciplina. Recuerde esas palabras, son consejos que le doy después de cosas que he visto. Y he visto los casos positivos y los casos negativos.
desearía que si alguno de nosotros está en esa situación en algún momento, ya pues estuvo mal pecar, estuvo mal llegar a esa situación, pero aquí es el punto decisivo. Voy a seguir dejando que Satanás utilice esto para que me arruine más espiritualmente, o ya que esta disciplina baste ya para que me dé cuenta que necesito arrepentirme. Y me voy a quedar aquí y no voy a guardar resentimiento, y que Dios utilice la iglesia que me está disciplinando también para ser la iglesia que me restaure. Entonces, en primer lugar, el propósito de la disciplina en la iglesia es el beneficio espiritual de la persona que está siendo disciplinada. Pero por otro lado, el otro propósito de la disciplina en la iglesia es que la vida espiritual de la iglesia también va en aumento, también mejore. Es para el beneficio de toda la iglesia, para mantener la pureza dentro de la iglesia, lo cual traerá bendición. Por eso el versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros, por nosotros, dice Pablo. Y ya eso he explicado en la primera parte de este estudio, que levadura tiene que ver en la Biblia con pecado, y lo que hace la levadura es fermentar la masa, descomponer allí dentro, y eso infla la masa. Cuando hay pecado en la iglesia, luego todos los miembros sufren, y a veces no se sabe ni por qué estamos así, qué nos está pasando. Hay algo aquí que está encubierto y no sabemos qué es. Y oramos a Dios para que ninguno de nosotros sea el que aporte con levadura a la masa. Y he visto que hay personas que tanto pecaron y tanto pecaron y tanto se fueron metiendo en esa vida sucia, que cuando pasó el tiempo llegaron a dudar si realmente eran salvos o no. Llega un punto en la vida cristiana del cristiano que está cometiendo pecado de manera habitual, de manera alevosa, y ya no le importa lo que diga Dios, lo que diga la Biblia, lo que digan los hermanos. Y en un momento, una de las consecuencias que va a pagar es que la duda va a llegar a su corazón y no va a saber si realmente fue salvo o no. Y esta persona está triste, acongojada, porque hoy duda incluso de su salvación. Pero esto evidentemente por los pecados en la vida pecaminosa en la que ha estado sumergido, pues ahora las dudas le llenaron la mente. ¿Tiene ganas de celebrar la fiesta? ¿Tiene ganas de celebrar su salvación? No. El gozo de la salvación se perdió. Ahora, que si haya sido salvo o no, eso puede ser causa o motivo de otra conversación o de otras explicaciones, porque está el creyente, genuino creyente, que comete pecados, y como en el caso de este hermano en 1 Corintios capítulo 5, era un genuino creyente. Ahora me dice, usted pregunta, ¿y cómo sabe que era genuino creyente? Porque en el genuino creyente la disciplina produce arrepentimiento y deseo de volver a la comunión con los hermanos. Y vemos a esta persona más adelante en la segunda epístola de Corintios que él se arrepintió y él pide ahora querer volver a la comunión con los hermanos porque ya dejó su vida de pecado. La disciplina produjo su efecto. En 2 Corintios vemos los resultados de este hermano de 1 Corintios capítulo 5. Por eso puedo darme cuenta que era un genuino cristiano. Pero hay otros que pecaron y continuaron pecando porque realmente nunca tuvieron el Espíritu Santo de Dios. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
He aquí todas son hechas nuevas. Pero si alguien dice que recibió a Cristo en su corazón, pero no le ve ningún cambio, su vida sigue igual, no ha dejado sus pecados, sigue cometiendo los mismos pecados, sigue siendo la misma persona. Para esa persona, si acaso estuvo en la iglesia y luego se fue, se cumple lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, no hubiesen salido de nosotros. Ahí tienes esos dos casos. Pero en el verdadero creyente, la disciplina eclesiástica, que causa vergüenza porque es algo público, como las otras etapas no le ayudaron a recapacitar, tuvimos que llegar hasta este punto, y la vergüenza pública y el hecho de apartarlo de la comunión con los demás hermanos hace que esta persona a solas recapacite y extrañe a sus hermanos en Cristo, y esto se desea que produzca arrepentimiento. Y cuando eso sucede, entonces he estado en momentos cuando se ha tenido que disciplinar a personas, pero también, gracias a Dios, he estado en momentos cuando el disciplinado solicitó a la iglesia que quería volver a la comunión, y se examinó su vida y efectivamente dio pruebas de que ya había dejado esa vida, por razón por la cual fue disciplinado. Y qué alegría ha sido estar en una reunión de estas. La primera reunión, la de disciplina, fue una reunión de tristeza en todos los hermanos. Pero esta postrer reunión, donde el hermano es restaurado y públicamente se le vuelve a recibir, es una fiesta espiritual. Y celebramos juntos la fiesta de la salvación entre todos nosotros. Un pastor muy conocido en nuestros tiempos, de nombre John MacArthur, dice: nunca está la iglesia más en armonía con el cielo y actuando en perfecta concordancia con el Señor que cuando trata con el pecado para mantener su pureza, la pureza de la iglesia. Es en ese momento cuando nos identificamos con Dios. Él es santo, Él aborrece el pecado. Y cuando disciplinamos a alguien, estamos reflejando concordancia entre Dios y nosotros, entre Dios y nuestra iglesia, que está llevando el procedimiento bíblico para tratar estos casos. Pero ahora, nosotros como seres humanos tenemos esta tendencia. Somos de irnos de un polo al otro polo opuesto. Nos damos cuenta que algo estaba mal y entonces decimos, bueno, ya no vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer de esa otra. Y resulta que al tomar la otra posición antagónica, contraria, opuesta, estamos también fallando del otro lado. Porque la cuestión es equilibrio, al medio. Los hermanos, cuando reciben esta amonestación de parte de Pablo, luego sabe Pablo que los hermanos, si son muy radicales, ahora no se van a querer juntar con ningún fornicario. Y por eso les dice en el versículo 9, os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. El problema no es que ya no me voy a juntar con ningún pecador. Bueno, no se va a juntar con nadie entonces. En tal caso, dice Pablo, sería necesario salir del mundo, porque allí en el mundo, y si pensamos en la ciudad de Corinto, tan famosa por sus cuestiones liberales en cuanto a la promiscuidad sexual, en cuanto a tantas cosas de inmoralidad, pues los hermanos en Cristo de la iglesia, hasta familiares así podrían haber tenido, y eso no significaba que no se podían juntar ya con sus familiares. Pablo aclara: con todo aquel que llamándose cristiano
Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, que proclama ser un hijo de Dios y que va a la iglesia y que participa de la iglesia, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ahí sí la instrucción es bien tajante, es bien dura. Pero no dice que con los fornicarios de este mundo, ni con los idólatras de este mundo. Porque si no, ¿cómo vamos a ganar a aquellos para el Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer? De hecho, hermanos que estaban en la iglesia de Corinto, también habían sido todo esto que menciona en el versículo 10, en el versículo 11. Porque en el capítulo 6, en el versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, les está diciendo a los hermanos de la iglesia. Toda esta lista erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué les está diciendo a los hermanos? Gracias a Dios que aunque ustedes formaban parte de la lista de pecados de la ciudad de Corinto y de los pecados que se practican en todo el mundo, pero por la gracia de Dios ustedes ya han sido lavados, ya han sido perdonados, ya han sido santificados. Pero ¿cómo sucedió eso? Porque alguien que tenía el mensaje del Evangelio tuvo a bien acercarse a ustedes, juntarse con ustedes y compartirles el mensaje del Evangelio. Si esa persona hubiese dicho: no, yo no me junto con esa gente, yo hago mi grupo de a uno, o me junto solamente con los cristianos, ¿cómo van a ser ganados aquellos que están en esa lista para que pasen a ser de la lista de los santos hijos de Dios? ¿Cómo? La iglesia necesita recordar su función en el mundo. Cristo dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y el Señor Jesucristo es el primero que nos dio ejemplo en eso. Porque del Señor Jesucristo se dice así en Mateo capítulo 11, versículo 19. Dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Así lo llamaban. ¿Por qué? Porque él se juntaba con ellos, porque él estaba con este grupo de personas. Sin embargo, en Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice, hablando del Señor Jesucristo: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Entonces, ¿era amigo de pecadores o era apartado de los pecadores? Él se juntaba con los pecadores para rescatarlos del lazo del infierno, pero era apartado de los pecadores en la vida que ellos llevaban y que el Señor llevaba. Estaba con ellos, pero no se infectaba de ellos. ¿Se acuerdan la oración del Señor Jesucristo por nosotros en San Juan 17? Él dice así, San Juan 17, 14: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pablo dice: yo no les estoy diciendo que no se junten definitivamente con los que son de estas características, que practican esos pecados que son del mundo, sino tendrían que salir del mundo. Mi oración es, dice Pablo, y seguramente fue la misma oración del Señor Jesucristo: Señor, a estos hermanos de Corinto, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. La iglesia es como un bote salvavidas. Esa sería una ilustración para recordar.
Un bote salvavidas tiene que meterse al agua para rescatar a las personas que están ahogándose. Y tiene que meterlas al bote para poder rescatarlas. El bote debe estar en el agua, pero lo que no debe permitir la gente que está en el bote es que el agua entre al bote. Porque si el agua entra al bote, ya sabemos lo que va a pasar. Y nuestro propósito, que era de rescatar, va a terminar hundiéndose, porque dejamos que el agua ingrese al bote. La iglesia debe estar en el mundo. No te pido que los quites del mundo, pero que se cuiden de que el mundo y las prácticas del mundo no ingresen a la iglesia, porque en tal caso la levadura va a infectar toda la masa y habremos perdido el propósito de ser iglesia, de ser la sal. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con quién luego podrá salar? Entonces recordemos esto. No podemos pensar que para estar en santidad delante de Dios tenemos que apartarnos de todos aquellos que practican esta lista de pecados. Pero ojo, si se junta usted con ellos, que sea para compartirle su fe en Jesucristo, para hacerles recordar que hay un Dios de amor, que los ama y los quiere salvar. Pero cuidemos que el mundo, el diablo y la carne no trabajen en nuestra vida de tal forma que por querer practicar esto de salvar vidas, terminemos practicando más bien los pecados de aquellos que estábamos queriendo salvar. Así que no funciona eso de ir a la discoteca para buscar la tentación y vencerla. Yo me voy a ir a la cantina porque allí voy a compartir el evangelio con los que están tomando. Si usted tiene la autoridad suficiente y va a parar que todos tomen para que escuche cómo usted les predica el evangelio, que era la autoridad del Señor Jesucristo, donde Él estaba, se terminaba la fiesta pagana y Él comenzaba a hablar en parábolas. Pero si usted sabe que no tiene esa autoridad, usted no tiene la llave ahí adentro, usted no tiene ningún grado de responsabilidad, y sabe que ellos van a seguir haciendo lo que están haciendo, así usted esté presente, mejor es retirarse. No es el momento conveniente, no es la mejor circunstancia. Pero tampoco encerrarnos en un monasterio de clausura. Esta idea de que para ser santo tengo que alejarme del mundo y enclaustrarme, esto no es una idea bíblica. Esto es una idea que parte del mundo, que parte del enemigo. Hermanos, propósito de la disciplina en la iglesia: que el miembro disciplinado sea quebrantado en su voluntad, en su terquedad de seguir pecando, y se produzca arrepentimiento en esta persona. Dos peligros allí: dejar que el corazón se llene de resentimiento y amargura, o escapar de la iglesia donde Dios quiere trabajar en mi vida, incluyendo esta disciplina. Y en segundo lugar, segundo propósito de la disciplina en la iglesia, para mantener la pureza de la iglesia, y así la iglesia siga cumpliendo su rol en el mundo. Mi deseo para usted, hermano o hermana en Cristo, es: Dios no puede ser burlado, dice el libro de Gálatas. Si usted está cometiendo algo a ocultas, ¿sabe qué es lo que debe hacer? Confiese su pecado al Señor y apártese. Si se da cuenta que aún confesando al Señor no se puede apartar, busque ayuda a solas, con alguien que le puede ayudar, de tú a tú. Alguien de confianza, que sabe usted que tiene el nivel espiritual como para escucharle y ayudarle. Pero usted mismo busque esa etapa. No espere que lo busquen a usted, porque cuando lo buscan usted, eso quiere decir que algo ya estoy haciendo en contra de mi vida espiritual. Pero si aún lo buscaran usted a solas, arrepiéntase en esa conversación confrontativa. No espere que lo pasen luego ante testigos. No espere luego que
su caso se vuelva público, porque en un momento ni usted va a poder detener su pecado y solo se va a hacer público. Usted solo va a hacer que eso se vuelva público. Entonces la iglesia tendrá que tratar públicamente. Pero si aún así, digamos, usted llega hasta ese punto, no me gustaría que llegue usted a ese punto, ni que nuestra iglesia llegue a ese punto. Pero si tiene que llegar usted hasta ese punto, recuerde que la disciplina de parte de Dios por medio de la iglesia siempre tendrá el mismo fin, perseguirá el mismo propósito, que usted sea restaurado. Arrepiéntase y vuelva a los caminos del Señor, pida que lo restauren como el hermano de 1 Corintios capítulo 5, luego pide su restauración en 2 Corintios. Y vuelva a la comunión y dé fruto para el Señor a 100 por 1. Y lleve gloria y honra a Dios. Y podrá contar usted al final de sus días que hubo un día en su vida cristiana cuando usted fue sometido a la disciplina de la iglesia, pero que Dios utilizó eso y produjo los resultados. Y que hoy usted ya tiene una comunión diferente con Dios y con su iglesia, y que está sirviendo a Dios, produciendo los resultados que Satanás no quiere que usted produzca. Pero si usted no ha recibido a Jesucristo todavía en su corazón, todo este tema que usted está escuchando, usted está libre de todo esto. Usted todavía no pertenece a la familia de Dios, y Dios no puede disciplinar a hijos que no son suyos. Pero le digo una cosa: si usted no llega a ser hijo de Dios, no puede tener vida eterna y no puede entrar en el cielo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad, el derecho y la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿No le gustaría ser usted un hijo de Dios? Estamos para ayudarle.